Me enseñas bien. Cuando aprietas esto es que ya te están escuchando en la reunión. Hay dos. Ahora estás hablando. Igualmente para cámara también tiene. Ahora no es contradictorio, Diego, con la prevención, si al mismo tiempo estamos contando que este chico había estado por lo menos 10 veces Permitir tienes que dejar eso. Porque como la aplicación no la usas mucho, por eso te voy a decir las vulnerabilidades que permites. Ya, 15 minutos tengo. A la Sofi, fíjate. Izquierda, derecha. ¿Qué pasa, bebé? Es un chico de 17 años. Vos tenés la tira de antecedentes ahí. ¿Cuántas veces robó? ¿Cuántas veces intentó matar? ¿Entendés? La justicia no le queda otra que dejarlo en libertad. No, pero 17 años entra en el régimen de menores. Exactamente, que es la mitad de la pena. Pero debería, por lo menos desde los 16 años. Doctor, usted hace hincapié que es responsabilidad de la justicia, pero ¿no cree que también hay una responsabilidad política de modificar las leyes penales? Porque los jueces simplemente interpretan y aplican la ley que sale del Congreso de la Nación, en este caso, o de alguna legislatura provincial. Totalmente. Entonces, hay una responsabilidad política de que tienen que empezar la pena para que los jueces no tengan otra alternativa que aplicar la ley. Porque ese es el deber del juez, aplicar tal cual dice la ley. Mirá, nosotros tenemos que achicar la discrecionalidad de los jueces para que decidan o no la libertad de las personas que están imputadas de delito. Nosotros mandamos un proyecto al Senado de la Provincia de Buenos Aires, que ha sido firmado por el bloque de senadores de La Libertad Avanza, donde pedimos la baja del monto de pena que se puede otorgar una excarcelación. De 8 a 4 años. O sea, delincuente que comete delitos, que tiene una pena máxima de 4 o más años, ya directamente se tiene que negar la excarcelación. Pedimos negar la excarcelación. ¿Cómo? No, o sea, negar la excarcelación. Sí, y también Después no tenga la herramienta para poder excarcelar. un paso más. Claro, que no tenga la herramienta, que no tenga la herramienta, que no tenga esa capacidad de discrecionalidad. Pero por una cosa, claro, necesitamos en el Senado la posibilidad de no darle la excarcelación a aquellos delincuentes que ya fueron reiterantes en el delito, habiendo sido metidos en comisaría, habiendo sido imputados y condenados que no hayan pasado por la cárcel, que no se lo consideraría reincidente, pero sí reiterante. A ellos también hay que denegarle la excarcelación. Algo que nos pueda decir, escucha, querido, es un pibe de 17 años, 16, 15, ¿cuántos sería? 17 años. El pibe que mató, el pibe de Rosario, que ahora nos enteramos que mató a 3 personas, es un asesino serial. 15 años tenía él. 15 años. Digo, no tiene conciencia. Podés decir que quiere pagar 400.000 pesos. 15 años. ¿Cómo no van a tener conciencia? No tiene conciencia. ¿Cómo no van a tener conciencia? Lo que digo es que tiene conciencia. Pero los eligen a ver, al pibe, eso es el tipo de hoy. Al pibe de 15 años lo captan como soldadito. Andá a saber cómo le limpia la cabeza con droga, etcétera, etcétera. El pibe, cuando va a matar, a lo que voy, me van a hacer lo que voy, no se le mueve un pelo. En el video se ve, escuchame, cualquier persona cuando apunta a otra, tiene un dejo de, se pone nervioso, vos te diste cuenta, le dispara con una frialdad, no hay estado de conciencia, le pegó un tiro en la frente a una persona
como vos y yo, jugamos a un jueguito al FIFA en el fútbol. No le importó un carajo. A eso es lo que tenemos ciencia. ¿Me entendés? O sea, el chico está preparado como un robot. Bueno, a eso voy. Se O sea, eso está bueno, determinado. pero ¿cuántos pibes como esos hay? El chico sabe que va a matar, pero lo hace de una manera tan... Se fue al shopping y te puede matar. Se fue al shopping y te puede matar. Si acusa, eso es un gran problema que tenemos. Porque no sabemos cuántos pibes como estos hay. No, a ver, Que los hay, los usan, los buscan, los usan. porque tienen, van a lugares marginales. Claro. Y lo que decía recién el abogado de la reiterancia es fundamental. Patricia presentó, el ministerio presentó esta semana también 5 proyectos de ley sobre distintos temas penales. Uno de ellos es el que está explicando, reiterancia. Porque cuando vos no tenés la condena, porque en Argentina la mayoría de los presos no tienen la condena. Entonces, como es difícil que termine la condena de primera, segunda, entonces, si vos ya cometés distintos delitos, pasaste como en este caso por la comisaría varias veces, inmediatamente tiene que actuar la justicia. Y en este caso se mezclan las dos cosas. La justicia también tiene que actuar aunque sea un menor. Porque si no, el único camino que le queda a ese chico es terminar siendo un asesino. A eso vos no tenés que... ¿Cómo lo agarrás? No puedes, o sea, no discierne. Che, te quiero mostrar como aquí. ¿Este es el asesino? Sí. Pues, bueno. Este es el asesino, el pibito que mataron. Sí. No se ve muy bien por la oscuridad, pero fíjate que Tiene el arma porque tiene el arma en la cintura. Exacto. Ya, hace. Y la sube él a sus propias redes sociales. Se vendía como el pistolero en redes sociales. No, el otro día también un pasó en un curso de boliche. eso. Viste que el otro día pasó lo mismo en un boliche. En un boliche, sí. Por eso, ¿querés ver cómo termina? Mirá, mirá cómo termina. Ahí está la despedida de nombre. Ahí lo tenés. Aquí está. Acá está, muerto en el piso con el arma. Yo le voy a decir algo a los pibes. Lo voy a decir, se lo digo siempre. Y no, ahora, los que me conocen y me siguen en estos últimos años, yo sé que, tal vez en mi caso yo tuve oportunidades, porque estamos acá tuvimos oportunidades. Yo sé que en los barrios, que están estos hijos de mil punta, los narcos, los punteros, que te hacen creer que a los 15 años te ponen la platita en el bolsillo, te ponen la cadenita de oro, te dan la motito, salís con la minita del barrio, y vos te pensás que eso está bárbaro, que son más que los demás. Es una trampa. Anita, anda a tomar, usted te dijo. El camino es la familia, el camino es el laburo. Porque por lo general vas a Y terminar... ve de lejos la tele, ¿sí? Nena, así, sin lugar a dudas, muertos en el piso con su arma, esas que mostraron en redes, haciéndose los porongas, van a terminar muertos. Se lo digo con una mano en el corazón, yo no quiero que los maten a todos, no les tengo bronca, yo quiero que pasen de este lado. Y yo vengo, soy pibe de la yo soy pibe de los humildes, yo no soy amarita de Fonta, no soy Fontabá, ni soy guía del Carecho, Morazoni. Mis viejos se rompieron el orto. Y laburo 10, 15, 20 horas por día, no importa de qué lado o cuáles son mis ideales políticos, pero acá tenemos que estar todos de acuerdo en esto. Chicos, es una trampa. Cuando el que vende falopa en el barrio te encuentra la bolsita, te dice vendelas, que vas a tener todo esto, eso dura lo que un pedo de una canasta. Te vas a terminar, no en cana, porque ahí te está contando si la acusa de canasta, vas a terminar muerto, muerto. Y vas a ver a tu vieja llorar de arriba, a tus hermanos queriéndose vengar, y entra en un círculo vicioso que nunca termina. No se coma esa galletita. Yo sé que el otro camino es más difícil. Yo tengo 48 años. Créeme que me costó un huevo y medio estar acá parado. Y realmente, y te puedo decir orgulloso hoy, a los casi 50 que me compré mi casa, por pago a mi familia, ayudo a mi viejo, todo laburando. No importa si pienso distinto a vos, pero acá no podemos pensar distinto. Nadie puede creer que trabajar para los narcos y los barrios es un buen negocio. Es un buen negocio para ellos, no para vos.
desde que se inventó la pólvora, se tiraron los guapos. Vamos por el camino del laburo, yo no soy político, Martín. Yo no soy político. Vamos a coordinar mejor el horario, al parecer. A veces vamos a campo y retornamos tarde y la tranca en nuestra ciudad es grave. Pero bueno, a ver, vamos a hacer un resumen rapidito por si alguien es nuevo. Vamos a hacer una recopilación de lo que se ha visto hasta el día de la anterior clase. Esto es el contenido que vamos a ver. Estamos en esta fase ahorita. Vamos a ver todo lo que son los conceptos fundamentales para trabajar con taludes en roca. ¿Ya? Es muy importante, como les decía, ver a qué nos sometemos, tanto técnicamente, ambiental y en seguridad industrial. Eso hemos estado viendo, ¿verdad? Miren, hemos visto un poco de qué es un proyecto. Habíamos visto también del ciclo de un proyecto, les dije de que es muy importante. Más adelante habíamos hablado de que en la fase de estudio se debe prever muchas cosas para un proyecto de mejoramiento de camino o de apertura, ¿no? Como el tema de la consulta pública, el tema del derecho de vía, todo lo que es tema ambiental, ¿verdad? Se tiene que ver en tema de la fase de estudio del proyecto, puesto de que en ejecución ya no podemos ya no podemos hablar de eso o modificar en gran punto, ¿no? Eso era en base al estudio de impacto ambiental, habíamos dicho. De un proyecto habíamos hablado, ¿verdad? De que es muy importante, les decía, de que en un proyecto que ustedes lleven adelante como contratistas, sean privados o públicos, tengan que considerar un balance en primera instancia de los volúmenes que van a considerar en ejecutar y posteriormente planifiquen bien para que recién les den lo que es el orden de proceder para pasar a lo que es la fase de ejecución, ¿no? Miren, antes de la orden de proceder se tendría que hacer estas cosas. Les cuento que estamos en el proyecto justamente para esta gestión del proyecto que les tomaba como ejemplo. Les decía de que estamos en esta fase. El día de mañana nos dan el orden de proceder, el día lunes nos dan la orden de proceder o el inicio de actividades por ser un proyecto plurianual, ¿verdad? Los requisitos técnicos les había hablado de que tiene que ser viable el proyecto, tiene que tener sus estudios, un estudio de diseño final está compuesto por todos estos estudios. Eso es un estudio de diseño final, ¿verdad? Y el estudio de diseño final está dentro de lo que es la fase de estudio del proyecto. Estudio, luego viene estudio, ejecución, operación y mantenimiento, así. Entonces, si ustedes quieren llevar adelante un proyecto, sea de apertura o mejoramiento de caminos, hay que considerar de que tienen que haber estos estudios topográficos, estudios de tráfico, diseño geométrico, altimetría, planimetría, tema de drenaje longitudinal transversal y el tema, todo lo que es tema ambiental, ¿verdad? Habíamos dicho de que esto es lo que tiene que contener sus estudios, que estas son las actividades principales en tema esto es para una apertura, ¿no? Lo básico que se tiene que tener, el movimiento de tierra en roca en común y lo que es el sobreacarreo muy importante por la parte ambiental, como les había explicado. Y esto es generalmente de un mejoramiento de caminos que ya se tienen que prever drenajes, porque se está mejorando, ¿no? Del drenaje transversal, del drenaje longitudinal, alcantarillas y demás. Ya, se tiene que tener un cronograma, tiene que tener su maquinaria mínima, personal. En maquinaria generalmente que se usa, habíamos dicho, ¿no? En estos proyectos, tractores oruga, T7, excavadora, ¿no? Y los volquetes también para el tema, y pala para el tema de llevar el material excedente a lugares autorizados como son los buzones. Personal mínimo, un pequeño organigrama que les había mostrado, de que tienen que estar organizados de esta manera,
Esto, miren, el tema de una cocinera al comedor es muy importante en tema de seguridad industrial para el tema de su gente, también tienen que prever eso. Bueno, les recomiendo, ¿no? La gente produce más si está bien tratada, bien alimentada, tiene su seguridad industrial y demás. Eso, entonces esto ya, como dijimos, vimos lo que es el tema ambiental, principalmente habíamos hablado del estudio de evaluación de impacto ambiental, seguramente van a ver los videos, el proceso que se sigue para que nos licencien, para que nos den la licencia ambiental, que es una consulta pública, vimos también de que se tiene que consultar a los beneficiarios o a los posibles perjudicados, todo eso se hace en la fase de eh, estudio, ¿verdad? La fase de estudio. Tiene que estar todas estas cosas y tiene que estar contenido en el estudio de evaluación de impacto ambiental. Estos datos tienen que tener el proyecto, ¿verdad? En tema ambiental estamos ahorita, tienen que tener buzones, habíamos hablado de los buzones, de los planes de manejo, ¿verdad? Todos los planes de manejo que les he recomendado, todo esto en base al manual ambiental de la ABC. Les recomiendo que vean, verifiquen eso. Esta semana ya les voy a pasar toda la información eh, para que lo suban en la plataforma y puedan estar investigando, ¿no? Verificando. Estos manuales son muy importantes. Del derecho de vía también habíamos hablado, que no siempre es 50 metros del eje a ambos lados o 20 metros para redes departamentales. Generalmente se tiene que tener el trámite de liberación de derecho de vía, ¿no? Habíamos dicho que con los patrimonios teníamos que ver. Aquí les mostraba un video, lo van a ver luego. En seguridad industrial, ¿verdad? Les decía, ahí habíamos quedado, pero más adelante. Les había dicho que es muy importante velar por el resguardo de la gente, por su seguridad frente a los riesgos, y estas normas técnicas de seguridad industrial nos ayudan con eso. Son 13, les decía, ¿verdad? La más importante es la NTS, la norma técnica de seguridad 009, les decía, con la cual nos hacen un seguimiento en el Ministerio de Trabajo. Les decía que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con cumplir con todos estos puntos que exige la NTS 009, que se denomina Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso es lo que nos controla nos controla el Ministerio de Trabajo para que podamos cumplir con la gente y estén resguardados frente a los riesgos por el tema de que es peligroso, ¿no? Las sustancias que se manipulan en esos tipos de proyectos. Les mostraba algo de esa NTS, sus características, ¿verdad? Y les daba un ejemplo, ¿no? De que en alguna instancia había habido algunas observaciones en el caso de la institución en la que trabajo y así eran las observaciones, cosa que, valga la aclaración, se ha logrado solucionar todas esas observaciones, ¿verdad? Puesto de que si no se los hace, las multas por estos puntos, miren, que no se cumple, siendo ustedes una institución pública o privada, son de 1.000 a 10.000 bolivianos, oscilan, ¿no? No es cosa sencilla, les cuento, esta situación, estas situaciones del tema de seguridad industrial. Por eso es que yo hago énfasis en esto y les muestro de que en algún momento cuando estén ejecutando proyectos, traten de cumplir con todos los parámetros y la normativa vigente en tema de ambiental y en tema de seguridad industrial. Esto les mostraba, ¿verdad? Lugares de acumulación de residuos, maquinaria, pequeñas cosas que son muy importantes, ¿no? Al llevar un proyecto. En algún momento se va a ampliar más esto, si se puede dar tal vez un curso a hablar de lo que es residencia de proyectos de este tipo. Eh, Se les decía de que se los capacita al personal, tienen que llevar más o menos, tienen que tener capacitación a estos puntos con formación de brigadas. Y aquí habíamos quedado, ¿no? El comité mixto, para acabar con esto, vamos a acabar rapidito el tema de seguridad industrial, ¿ya? Eh, Espero que estén atendiendo. Quiero ver.
Ya pasemos. Miren, un comité mixto no es más que un conjunto de personas que se encargan de velar por el resguardo de los trabajadores en seguridad industrial en su proyecto. Estamos hablando de un proyecto, ¿verdad? De mejoramiento de camino, por ejemplo. Un comité mixto se constituye a partir de 21 personas. Si es que su proyecto tiene menos de 20 trabajadores, que generalmente ocurre esto en estos proyectos, porque más son los operadores, ¿verdad? De campamento, perdón, más son los operadores de maquinaria, brigada topográfica, y por lo menos en apertura, como no se ejecuta mano de obra generalmente todavía, se suele tener menos de 20 trabajadores. Y si ese es el caso, se habla solamente de un coordinador de seguridad industrial, se habla, ¿ya? Entonces, estas personas se encargan de velar por la seguridad de los trabajadores, ¿ya? Bajo esta resolución ministerial se conforman, miren, como les digo, de 1 a 20 es un coordinador, de 21 o más personas ya es un comité mixto. En tema, miren, cuando se trata de proyectos, se tiene que tener un comité mixto o coordinador conformado para su proyecto, como les decía. En caso de sucursales, esto se aplica para instituciones que tiene, por ejemplo, el SETCAM, les daré el ejemplo, puesto de que el SETCAM tiene un solo distrito central, SETCAM Chuquisaca, por ejemplo, que es Sucre, pero tiene sus residencias en las 4 zonas, las cuales, residencia Chaco, residencia Norte, Cinti, entonces las cuales se convierten en sucursales. Entonces, de distrito se tiene que tener sus sucursales o residencias, tienen que tener su comité mixto. Y cuando se es por turnos también, ¿no? Un solo comité mixto, dice. El comité mixto ya tiene la vigencia de 1 año y en ese año los que conforman el comité mixto tienen inamovilidad en tema de funcionario público. También en la empresa tienen una estabilidad laboral, gozan de estabilidad laboral, puesto de que no les pueden sacar, puesto de que estas personas tienen que hacer sus informes trimestrales y un informe anual al cierre de cómo se ha estado llevando el proyecto en tema de seguridad industrial, EPP, ropa de trabajo, cascos, botines, todo para el personal, arneses en trabajo, en altura y demás. Está compuesto el comité mixto por miembros de la parte operativa y por miembros de la parte patronal. Generalmente el presidente es de la parte patronal y el secretario es de la parte operativa, o sea, de los trabajadores. El presidente es por parte del empleador y los vocales ya son uno de cada lado, uno de la parte del empleador y uno por parte de los empleados, cosa que sea equitativo y se constituyen mediante esta acta. Ya con acta, el Ministerio de Trabajo es el que constituye ese comité mixto y a partir de la fecha ellos empiezan a velar y a emitir informes, a hacer sus reuniones, todo eso, ¿no? Ellos tienen existe un manual, un reglamento de comité mixto de seguridad industrial en el que les especifica, les detalla paso a paso qué es lo que tienen que ellos abordar y cómo tienen que llevar adelante. Bien, entonces concluyendo ya para concluir esto de seguridad industrial, les muestro algo de lo que tienen que ustedes hacer como parte ejecutiva como una empresa o algo que ustedes tengan. Ya velen mucho por la seguridad de sus trabajadores. Aquí mismo dice uno de los puntos es capacitación a su personal, ¿ya? El Ministerio de Trabajo se encarga de hacer cumplir estas cosas mediante la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Capaciten al personal, en este caso yo les muestro algo de las experiencias de trabajo
cómo se tiene. Ustedes sencillamente pueden solicitar a los bomberos con una simple nota para que les puedan ingresar a capacitar a su personal. Ellos no les van a cobrar, más bien a ellos les sirve mucho capacitar a la gente en primeros auxilios, en manejo de extintores para prevenir accidentes. Entonces no es costo, no cuesta esto nada, se los puede hablar a los bomberos para que nos puedan capacitar. Mira, aquí había una capacitación, aquí está mi persona y bueno, con los bomberos, ¿no? Bueno, por mi parte también se los ha hecho capacitaciones. Bueno, algo de dinámica también siempre. Lo importante es llevar un buen clima laboral. Les recomiendo mucho desde el punto de vista como administrador de empresa, también les digo de que el tema de gestión del talento humano, el recurso humano, todo es muy importante saber llevar, tener a tu gente motivada, saber motivar, saber felicitar cuando hacen bien y también llamar la atención cuando hacen mal. Señalética, implementen señalética en sus campamentos, señalicen todo lo que tengan, por ejemplo, aquí en sus tanques, pongan cubiertas, seguridad industrial en plataforma, prevean eso en sus proyectos. Es muy importante poner hombres trabajando, salida de volquetas, mantenga distancia por el tema del alcance de la detonación, ¿no? Mínimamente 300 metros. Y ahí de que cuando se está haciendo un movimiento de tierras, cualquier impacto, sea de ruido nomás puede activar, puede hacer mover partículas en los taludes y pueden hacer que rocas se deslicen. Ya les encargo mucho eso de prever harto el tema de los cortes de la vía, socialicen, publiquen y en sus letreros también dejen los horarios de corte, todo eso para que nada, ningún transeúnte, ningún usuario se meta diciendo que no tiene conocimiento, pues de que imagínense que cuando ya hayan prendido la mecha, ya se haya aprendido qué se puede hacer, imagínense, ¿no? Y que se metan algún transeúnte, alguna persona, algún ganado, todo eso hay que prever mucho, les cuento, ¿no? Les recomiendo. Eh, Pequeñas cosas así que, como les decía, seguridad industrial está muy relacionada con la parte ambiental, el tema de el depósito correcto, ¿no? De lo que es residuos, ¿ya? Para eso es bueno por el tema del personal, ¿no? Y también, bueno, se les sigue mostrando capacitaciones y esto es otro punto importante, ya, eh, quiero ver cuántos estamos. Entonces, en tema de salidas hay que prever también tema de salidas de emergencia. Existe una parte que se llama planos de salida de emergencias, tienen que tener, esto ya en oficinas grandes, algo, ¿no? Pero sus campamentos, si tiene varias pasajes, todo tiene que tener salidas de emergencia, puertas que se abran hacia afuera y demás. ¿Se acuerdan de que les he mostrado un incidente que hemos tenido, verdad, en campo? Entonces, esto es muy importante, tener un plan de evacuación de cómo se va a actuar si es que se tiene un incidente como el que les había comentado, ¿verdad? De un incendio que se ha generado al caer la roca por volteo, puesto de que a veces no se puede evitar que alguna roca escape por ahí y que al rozar, por el rozamiento, pueda generar una chispa y como la vegetación está seca, eh, pues se pueda encender, ¿no? Alguna llama por ahí. Entonces, miren, no es más que tener un área de espera, ¿ya? Es un perímetro que se tiene que tener. Sus brigadas ya tienen que estar constituidas, su personal tiene que saber quiénes van a estar resguardando el área de espera, donde solo pueden acceder
ambulancias, carros bomberos y demás, tienen que tener otra parte del personal capacitado que esté en el área de concentración de víctimas, donde se los pueda evacuar y donde las ambulancias puedan ingresar, y otro puesto de comando, ya que sería el que está cerca del incendio, y donde solo personal autorizado y personal especialista puede acceder como bomberos, ¿no? De todo tu brigada para actuar ante estas emergencias, puede haber uno o dos que pueda ser especialista, ¿no? Pueda estar con los bomberos, tal vez generalmente así se hace. Entonces tienen que estar bien preparados al respecto. Bien, entonces, hasta ahí con el tema de requisitos en seguridad industrial. Esto, previo a esto, quiero que a, a este capítulo de lo que es ejecución ya de la actividad de movimiento de tierra en roca, vamos a ver lo que son los conceptos básicos que tenemos que saber para llevar adelante un movimiento de tierras en roca. Ya, entonces, vamos a continuar. Ahora no vamos a hacer la pausa. Me voy a castigar, bueno, ustedes también, que no tenemos tiempo. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a la parte del contenido de lo que son los conceptos fundamentales para trabajar con explosivos en roca. ¿Ya? Este es un talud en roca, les muestro, miren, es increíble, ¿no? Como las rocas, cuando la roca es maciza, se puede, pues, tener distintas formas de taludes, hasta se puede hacer en tipo semibóveda con hormigón lanzado para que se estabilice. Todo depende de cómo es el talud, ¿no? Las características en roca. Y les voy a demostrar aquí que es muy importante saber esto del comportamiento del macizo rocoso, ¿ya? Para saber emplazar nuestras mallas, definir nuestros puntos de perforación, los puntos del taladro y el método que se va a trabajar, ya puesto de que puede tener discontinuidades por donde va a soplar el taladro, la detonación, que se va a armar una cara libre y podemos perforar no cuidando la inclinación de la discontinuidad o el rumbo, cosa que al, al trabajar pueda deslizarse la roca y hacernos daño y además no cumplir con el diseño del talud como tal, ¿no? Si bien los taludes van a estar eh, diseñados por especialistas en taludes en roca, que manejan los factores de seguridad de 1.7 y más del talud, y que ellos te van a dar la inclinación, la altura. Sin embargo, para ya la puesta en obra tenemos que tener conocimiento, ¿no? de qué tipo de talud es, qué tipo de roca, para que nosotros podamos hacer el trabajo de detonación de la mejor manera posible, ¿ya? Y optimizando tiempo, optimizando recurso humano, material y sobre todo cuidando y resguardando al personal de trabajo. Y cosa que se obtenga el talud de diseño, ¿no? Que la inclinación, la altura que se le haya dado y que este talud resultado sea seguro. Entonces, vamos a pasar a hablar algo de los taludes en roca. Ya, miren, el talud en roca generalmente no nos vamos a encontrar en campo con taludes de roca maciza, ¿verdad? Entonces, y el talud generalmente son inestables, y raíz de su inestabilidad son las condiciones geomecánicas del macizo rocoso, qué tan conservado está el macizo rocoso y si tiene infiltración de aguas o permeabilidad o no.
Por si acaso, macizos rocosos se le denomina a todo esto en conjunto. Así cuando algún rato ustedes ya vayan y hablen, ¿dónde están trabajando? Estoy trabajando en tal progresiva, en este macizo rocoso. Todo esto en conjunto, discontinuidades más los bloques pequeños y todo se denomina macizo rocoso. Esta roca se llama roca matriz, ¿no? La roca del centro, la roca que estaría intacta y que no tiene fisuras ni fracturación. Y a esta roca es a la que se le aplica los ensayos de resistencia, más que todo para ver el tema del uso del material para detonar, la perforación y demás, que vamos a ver más adelante. Entonces, miren el grado de fracturación, como les decía, las discontinuidades y la orientación de las discontinuidades, todo eso determinan la estabilidad del macizo rocoso. O sea que no, en tema de taludes en roca, no es la resistencia al, al corte o la resistencia a compresión de la roca o a la deformabilidad que te va a dar la estabilidad del talud. Lo que te va a dar es el conjunto del macizo rocoso, cómo se conforma, cómo se comporta en temas de sus discontinuidades, orientación de las discontinuidades. Todo esto hace que el macizo rocoso, una vez considerando estos aspectos, recién nosotros podamos definir el tema y el tema de qué taladros vamos a usar, ¿verdad? El tipo de taladros también, o si vamos a usar compresora, martillo neumático, o tal vez si tenemos la capacidad de usar jumbos, ¿no? De un brazo, de dos brazos, como se usan en túneles. Eh, si- Vamos a ver también, una vez analizando esto, si el espaciamiento de taladro a taladro, ¿verdad? La dirección de perforación, el diámetro, eh, en función a esto, ¿no? Cómo se está comportando el macizo rocoso. Vamos a definir con qué materiales en función a las características de resistencia de la roca. Entonces, se dan cuenta, es muy importante tomar conocimiento de estos, eh, del comportamiento mecánico de los taludes o de los macizos rocosos. Miren, existen distintos tipos, ¿no? de taludes en roca, de acuerdo al comportamiento del, del terreno, del suelo. No hay que olvidar de que lo que es el hablar de voladura y de explosivos está totalmente relacionado con lo que es la geología y lo que es la mecánica de roca. Entonces, les invito a que puedan indagar al respecto, estudiar mecánica de rocas. Les voy a pasar también bibliografía de algo de geología también que puedan ver. Ya entonces, las propiedades del macizo rocoso, como les había dicho, generalmente está en resistencia, cuánto resiste, permeabilidad, si tiene infiltraciones, por dónde filtra el agua, eh, cuánto daño causa y la deformabilidad. La deformabilidad está ligada directamente con el, las infiltraciones que existen en las discontinuidades de las rocas. Ya miren, son discontinuidades, cosa que cuando el agua se infiltra, ¿verdad? La roca no cambia de volumen, ¿no? Por efectos de saturación, pero sí el material de relleno que está en estas discontinuidades puede cambiar de volumen por saturación, ¿verdad? Por el tema de que se puede tratar de suelos finos, arcillas que puedan ser morrironitas, por ejemplo, que al contacto con el agua tienden a hincharse y eso hace que cambie el volumen y que empuje a estas rocas que están aquí y generalmente de esa manera se generan los deslizamientos y las fallas de los taludes, ¿no? Entonces todo eso hay que tomar en cuenta. Todas estas características que les he mencionado como macizo rocoso en conjunto nos va a ayudar a determinar el procedimiento a seguir y el armado, ¿vale? Todo el tema de ya preparar nuestra voladura o
nuestras mallas para la detonación. Cuando ya hablamos de las propiedades de la roca misma, la roca intacta, como les decía, hablamos de dos parámetros que generalmente se conocen y se estudian, lo que es la mecánica de rocas, que en este curso no lo vamos a profundizar. Se denomina el RQD y el RMR. Han debido escuchar tal vez algunos por ahí. El RQD es como el SPT en suelos, el RQD es en rocas, ¿no? Se, se determina más o menos de acuerdo al grado de fracturación de las rocas en una determinada longitud. Mientras menos fracturada está la roca, más estable es, ¿no? el talud en roca o el macizo rocoso. Pero estos parámetros, ¿verdad? Estas propiedades nos va a dar a nosotros una idea, ¿ya? Generalmente nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Para trabajar en voladura, pero nos podrían dar estos parámetros de clasificación del tipo de roca que más adelante vamos a ver, y en función a ello para definir el tipo de material a usar, ¿no? El tipo de, la dosificación también, todo lo que se incluye en un plan de voladura, ¿no? El tema de cuánto de nitrato, el tema de la dosificación de la dinamita, si vamos a usar cordón, vamos a usar guía blanca y demás. Y más que todo de la perforación, ¿no? La perforación, qué tanto es resistente la roca para ver el tipo de la punta del barreno. A veces hasta se tiene que hacer perforación por rotación con diamantina, ¿verdad? Entonces, miren, generalmente así se presentan taludes también, como les estoy mostrando, ¿ya? Eh, las cara- gen- Todo como macizos rocosos se resume en estos 5 puntos, ya las características, de las cuales más lo que más nos interesa para voladuras tendría que ser el tema de las discontinuidades, ¿no? El espaciamiento y demás. Sin embargo, todas y cada una son importantes, tener conocimiento. Por ejemplo, lo que es la orientación, representada por dos parámetros, rumbo y cruzamiento. Estamos hablando de la orientación de la discontinuidad. Estas son las orientaciones de las discontinuidades, ¿no? Hacia dónde va a buscar, cuál es la dirección de cruzamiento y el rumbo, ¿no? Hacia dónde va a tratar de caer, entonces, para que nosotros definamos dónde y cómo perforar la profundidad y demás. Miren, la orientación está dada por, ya dijimos, rumbo y buzamiento. Generalmente el buzamiento, bueno, el buzamiento es la dirección, es el ángulo respecto a la horizontal de la discontinuidad, ¿no? De la discontinuidad respecto a la horizontal. Y la dirección de buzamiento es hacia dónde va a buzar la roca, hacia dónde va a caer, ¿no? Si va a ir a un lado o al otro, o va a caer de frente, si va a caer a buzar hacia este lado o hacia el otro lado. Y el rumbo es perpendicular a la dirección. Estos datos se analizan a detalle, ¿no? En lo que es mecánica de rocas, en los diseños también de la estabilidad de los taludes. Sin embargo, les pongo el conocimiento para que tengan una idea de cómo y consideren, ¿no? Lo que es las voladuras. La continuidad, la persistencia de la continuidad, cuán larga es la continuidad, miren, hasta dónde va el talud, hay discontinuidades que se extienden en todo el cara del talud, en toda la superficie. Mm, el espaciamiento, ¿no? Lo que les decía, la distancia entre discontinuidades. Estas discontinuidades tienen su espaciamiento, tienen sus parámetros también de medida. Mientras más espaciadas sean, más estables se vuelven, ¿no? Los macizos rocosos, los taludes, cosa que, y peor si se trata de un material de relleno que no, que es plástico, ¿no? Que es arcilloso. Eh, las propiedades de la superficie de la discontinuidad también, ¿no? La forma y su rugosidad de la discontinuidad. Claro, ¿no? Aquí el rozamiento que pueda haber entre una discontinuidad y la otra, cuánto es su resistencia al corte, su ángulo de fricción.
Después tenemos lo que es el relleno, como les decía, la abertura y minerales del relleno, así como su de resistencia, qué tipo de materiales en el relleno y eso cuánto puede afectar la estabilidad del talud. Entonces, ya hablando de discontinuidades, como les digo, podemos pasar a hablar a lo que es el grado de fracturación del macizo rocoso. Su grado de fracturación del macizo rocoso está dado por las discontinuidades, ¿no? Por la cantidad de discontinuidades. Y si son varias, ya se habla de familia de discontinuidades, como pueden ver aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, quiero verlos. Ya estamos, ¿no? Entonces, miren, eh, una roca intacta, cuando no tiene, esa es generalmente la roca matriz. Bueno, esta fue una foto del ejemplo de un túnel, ¿no? Esto se analiza harto en lo que es para la construcción de túneles, que también se hace con voladura, obviamente, ¿no? También existen máquinas tuneladoras, se llama, ¿no? Que se puede hacer un túnel, pero generalmente se hace con voladura, con jumbos, se va perforando y bueno, aquí sí, al tener solo una cara en el túnel, solo la cara perpendicular, o sea, solo al tener una cara libre que es la perpendicular a la perforación, bueno, pues entonces por eso se tiene que tener taladros de escape, no se tiene que dejar taladros sin cargar para que permita el escape del material. En carreteras no ocurre eso, puesto de que siempre tenemos dos caras libres. Tenemos una cara paralela a lo que es la perforación, a lo que es el taladro, porque se habla de taludes eh, laterales, ¿no? Entonces, miren, roca matriz, cuando no se tiene discontinuidad, aquí ven una discontinuidad, dos discontinuidades, muchas discontinuidades y el macizo rocoso como tal mismo, ¿no? Todo macizo rocoso. Esto igual ya es un macizo rocoso. Todo es macizo rocoso. Solo esta es la roca matriz. Y las discontinuidades se pueden agrupar como familias, como les decía. Aquí están las familias, miren. Una familia generalmente de discontinuidades es las que están en la misma dirección, como esto, miren, imagínense un cubo que se haya extraído del macizo rocoso, cosa que solo en esta dirección, como imagínense un plano de corte de esta manera, solo en esa dirección, esa es una familia de discontinuidades. Si a ese cubo se le aplica un plano de corte diagonal, miren, así de esta manera, ya estaríamos hablando de dos familias de discontinuidad. Y si a ese se le aplica otro plano de corte, ¿verdad? Otro horizontal, ¿sí? Se puede hablar de tres o más familias de discontinuidades, que es así como se encuentran los taludes, ¿no? Y tenemos que tener, como les digo, harto cuidado de esto para definir nuestras mallas, dónde se va a hacer las- la perforación de los taladros, ¿ya? Más allá les voy a explicar en una foto real, puesto de que si perforan aquí, pasa el taladro hasta, bueno, basta que pase esta discontinuidad, ¿no? Ya puedes soplar por acá dependiendo del espaciamiento de la discontinuidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante definir también la altura de la perforación, ¿no? La profundidad, evaluando lo que son las discontinuidades, la dirección de las discontinuidades. Entonces, miren, de acuerdo a lo que es el grado de fracturación y las familias del macizo rocoso, se puede clasificar ya el macizo rocoso. Estas clasificaciones están en la bibliografía, cosa que estos nos dan una idea ya para que en base a esto definir materiales y métodos de
perforación y de voladura como estos, ¿no? Números de familias. Por ejemplo, una categoría 4 dice que es cuando existen dos familias de discontinuidades. Entonces, estaríamos en este caso más o menos, si ustedes ven un talud así, que tiene un plano de corte así más o menos, discontinuidades paralelas así, luego otras discontinuidades así paralelas de esta manera diagonal, entonces pueden ustedes clasificarlas ya de una categoría 4, un tipo de macizo categoría 4. Y así, como pueden ver aquí. Miren, pueden ver el grado de fracturación de un macizo rocoso, que así se encuentra en campo, ¿no? Ustedes podrán ver en el campo que no es bonito lo que se encuentra, ¿no? O sea, no es a ir y perforar o que el talud sea estable, tiene humedad, tiene un gran alto grado de fracturación, el tipo de roca, hay que saber harta geología también, ¿no? Para identificar más o menos. Miren aquí, por ejemplo, de cuántas familias se podría hablar si se tiene así, ¿verdad? Continúa de esta manera. Y aquí, pues miren, un alto grado de fracturación, ¿verdad? Aquí, bueno, miren, ya discontinuidades horizontales, ¿no? Paralelas al eje, más o menos, ¿no? Bueno, aquí se puede presentar fallas por volteo. Vamos a ver más adelante cómo puede fallar esto, ¿no? Si perforamos aquí y demás, entonces esta roca va a tender a voltearse hacia la plataforma. Tener cuidado con eso. Si perforamos aquí, hay que tener cuidado de que estas discontinuidades están haciendo que los bloques de arriba estén tratando de buzar hacia este lado, ¿no? Si existe una inclinación a este lado, bueno, van a abusar y puede ser desfavorable, puede llegar a abusar o caer hacia deslizarse hacia la plataforma, ¿no? Entonces ahí ya hay que ver de darle una mayor inclinación y demás. Abertura y relleno, ¿no? Como les decía, ya de la discontinuidad. Miren, en campo se ve así, hay que ver qué tipo de suelo es este, como les decía, ¿no? Su ángulo de fricción, más la rugosidad entre ellas, son parámetros muy importantes. Mm, el espaciado, ¿verdad? De las discontinuidades, distintos tipos de taludes, como pueden ver. La continuidad de las discontinuidades, miren, por acá, por acá, por acá. Bueno, pues no, esto hay que ver de cómo se puede trabajar aquí con coladura. O tal vez solo por perforación o por uso mecánico, ¿no? Hay algunos lugares que de acuerdo al tipo de roca la excavadora la alcanza, ¿no? Con su brazo y tiende a rasgar y a veces van saliendo como bloques justamente por las discontinuidades. Y aquí, miren, si se va a perforar aquí, hay que perforar, ¿no? Por acá hasta aquí, como tal lado, pero no tratar de pasar estas discontinuidades. Si pasamos, eh, directamente si pasamos de aquí, cargamos aquí, ¿verdad? Se carga aquí la dinamita, el nitrato, todo eso se taquea y por dónde va a salir, ¿no? Va a salir por aquí, va a soplar, como se dice vulgarmente. Entonces, bueno, eso se ha visto en campo, veía yo en campo cuando había uno de los compresoristas que perforaba según el más, ¿no? Hasta con 240, pero llegaba seguramente hasta aquí y bueno, ellos no se percataban, ¿no? De que existían las discontinuidades, cosa que no, pues no se fracturaba aquí la roca, todo eso, pero aquí quedaba tipo confinado, estas bloques quedaban como unos pisos de arriba cubriendo a esto, y cuando subía el tractor o la excavadora para tratar
sacar el material resultado de la detonación de la voladura, no, pues no se podía sacar porque estos bloques estaban cubriendo el de abajo. Entonces, de esa manera era más eficiente que vayan avanzando con talados de 1.20 nomás, ¿verdad? Con 1.20, 1.20, cosa que no pasen la discontinuidad y se vaya detonando de esa manera, fracturando la roca, ¿no? Y luego recién, una vez avanzado hacia allá, pasar a al siguiente bloque. Si está, miren, así se pueden encontrar macizos rocosos de todas las formas, tamaños, altos grados de fracturación, bajos grados de fracturación. Vale hacerles, decirles de que cuando se trata de macizos rocosos con alto grado de fracturación, ya se los puede evaluar como suelo granular. A veces cuando se trata se trata de estabilizar taludes, estabilidad de taludes, diseñar todo eso, se analiza de que pueda ser un suelo granular y bueno, ya se comporta como un suelo granular, ¿no? Con gravas o se puede imaginar de que sean con bolones de piedra y demás, entonces ya este macizo ya no se va a comportar como macizo rocoso, se va a comportar como un talud de material granular y va a tratar de fallar en una falla circular. Y por ahí a estos taludes ya hay que darles alto grado de inclinación, por lo menos 2:1, bueno, hablando de vertical primero, 1:2, ¿no? O 1:1, hasta 1:2, bueno, 1:1. Esto va a tratar de deslizarse, ¿no? Y hay que hacer un método de estabilización de talud superficial con algunas mallas, bueno, anclajes no, anclajes son en roca, con algunas mallas más que todo, ¿no? Para que todo lo que vaya bajando del material fracturado, bueno, se contenga en las mallas y luego en su mantenimiento se saque. Eso han debido ver algún vez en talud, en la carretera. Entonces, de esta manera, así hemos acabado ya de lo que hablar de lo que son el comportamiento y las propiedades del macizo rocoso. Ahora vamos a pasar de lo que es la roca intacta, ¿no? De la roca, de la misma roca matriz. Hasta aquí estábamos hablando de los parámetros que hay que considerar más que todo para el armado de las mallas, el espaciamiento, demás, y todo, la dirección. Pero de aquí es de lo que ya es las características de la roca mismo, ya vamos a hablar de lo que es para definir, como les decía, el tema del material a usar, de las herramientas a usar, el método de perforación mismo, ¿no? Entonces, el RQD, como les decía, el RQD no es más que dividir las longitudes, ya sumar las longitudes de los trozos. Eh, esto es, la cuchara de Tersavy, ¿se acuerdan? En suelos, bueno, se hace el SPT, se perfora todo eso y luego se saca muestras inalteradas. Existen métodos que más adelante les quiero mostrar rapidito de cómo extraer muestras en rocas, ¿no? Con sondeos. Por eso es muy importante hacer sondeos en los taludes para definir, ¿no? Esto es como haber perforado con un sondeo y sacarnos una parte de la roca, de cómo está construida la roca, ¿no? De aquí se ha ido perforando, imagínense, ¿no? Perforando, y se ha sacado esa muestra. Entonces, de ahí podemos verificar el grado de fracturación, ¿no? Y hay que sumar, dice, las distancias que se tiene menores a 10 centímetros. Solo las de menores a 10 centímetros cuentan, ¿no? Se suman esta, ¿ya? Y se suma arriba y se divide entre la longitud total. Es sacar un porcentaje, ¿no? Una relación de cuánto está fracturándose. Eso se multiplica por 100, ¿ya? Cosa que se tiene un porcentaje
de fracturación o el RQD en porcentaje, ¿no? Entonces, para ya saber tener una idea, como les decía, de, de qué tan la calidad de lo que es la roca o del macizo rocoso, ¿no? Miren, entonces el RQD menor a 25, dice, obviamente mientras mayores a 25, mayor a 25. Mientras más fracturado sea, va a ser más mala, ¿no? El, 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 el macizo rocoso, ¿no? Va a ser más malo, porque quiere decir que las condiciones de la roca son más de menor resistencia, es una roca mala, por eso es que no está altamente fracturada, ¿no? Entonces, eh, si es de 25 a 50 ya es mala, si es 50 a 75 ya es media, entonces 90 a 100 ya es muy buena, dice, ¿no? Obviamente estamos en una relación inversa, entonces me retrato. Como les decía, mientras más alto sea el RQD es mejor, porque estamos dividiendo entre el total, ¿ya? Entonces, estamos hablando de mientras más alto sea el RQD, mejor es la roca. Y el RMR, existen cálculos de todo esto, les voy a pasar bibliografía, podemos hacer también ejercicio, algunas cositas si a alguien lo interesa y si habría el tiempo al final, podamos hacer, ¿no? Miren, generalmente el NMR depende de esto, de los ajustes de los valores por la orientación de las juntas, ya de la orientación de la junta, de la clase del macizo rocoso, de la clase de los macizos rocosos, también del significado, ya. Eh, y generalmente se maneja, ¿no? De acuerdo a los ensayos de compresión, todo se maneja también parámetros de RMR. Miren, les voy a mostrar el siguiente. El RMR, entonces, miren, de 90 a 100, más o menos es para un talud que se ve de esta manera, más o menos, ¿ya? De 80 a 90, miren, más fracturado ya. Entonces, vale decir que para un RMR más alto es mejor la roca, no menos fracturada, miren. Entonces, esto ya es de 80 a 90. Tenemos RMR de 65 a 75, ¿no? Estos taludes grandes, miren. Tremendas discontinuidades aquí, porque miren la escala, ¿no? Aquí están auto, imagínense estos bloques y estos planos de estratificación se denominan también estos, ¿no? Y miren las discontinuidades que son muy continuas y el espaciamiento que es amplio. Entonces, cuando ya ustedes vayan por unas carreteras o vean un proyecto, vayan con esa visión, ¿no? Vean hacia a los taludes, analicen cuál es el comportamiento. Eso es para RMR de 65 a 75. Miren, más fracturados. Esos RMRs de menores a 40 con alto grado ya de fracturación. Entonces, estos ya se pueden comportar como, tal vez ya se los puede diseñar como taludes de materiales granulares, pues pueden fallar ya por falla circular. RMRs de 50 a 60. Miren, esto es para esquistos ya de la faja plastomilonita, dice, ¿no? Esto es harta geología que hay que entender para estas cosas. RMR de 30 a 40, cuarcitas texturizadas, cierre de la demanda de Burgos, ¿no?
Entonces, hasta ahí, miren, hasta ahí ya cabe hacer una pregunta, ¿no? La superficie de falla ocurre a lo largo de las discontinuidades. ¿Es lo más probable o qué aspectos más pueden afectar? ¿Esto por qué? ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Cuando vayamos a poner los trabajos de voladura para un talud en roca, ¿no? Entonces tenemos, como les dije, que para hacer el trabajo más óptimo, más eficiente y también para el tema de que velar por la seguridad y el resguardo de los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, esos taludes pueden deslizarse por las discontinuidades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿La superficie de falla ocurre a lo largo de las discontinuidades? Estamos seguros que sí, ¿no? Tendría que ser, eso es así. Generalmente lo más propenso, como les digo, para que el talud falle no es la resistencia de la roca, porque resiste, sino es la conformación del macizo rocoso mediante esas discontinuidades y el relleno de la dirección, el ángulo de cruzamiento, la dirección de cruzamiento. ¿Ya? Entonces, quiero ver si están ahí. Entonces, vamos a pasar. En este punto ya vamos a hablar de lo que es y los tipos de fallas que podemos tener. ¿Ya? Como les he ido mostrando, han visto de que existen todo tipo de taludes de un determinado grado de fracturación, de distintos comportamientos. Entonces, verán de que es importante saber cómo va a fallar el tipo de falla, por lo menos, ¿no? A tener una idea. Por ejemplo, existen este tipo de fallas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas son las fallas que existen en taludes en roca. La falla planar, ya controlada por una sola discontinuidad, falla de cuña. La falla planar, obviamente, es cuando fallan por una sola discontinuidad, es cuando se tienen discontinuidades grandes, falla por ahí el talud. La falla de cuña, controlada por dos discontinuidades, es cuando dos discontinuidades se intersectan y se forma una cuña. La falla en escalera, ¿ya? Cuando fallan por volteo, generalmente como en escalera, como por gradas. Las fallas de volteo, las fallas circulares, miren, ocurren en masas rocosas que están muy fracturadas, como les dije, ¿no? Las fallas circulares generalmente se dan en taludes de alto grado de fracturación, que ya tienden a fallar como si fueran suelos granulares en círculo, con un ángulo de falla, o compuesto de material con muy baja resistencia al cortante. Entonces es una rotura, una falla por rotura plana, una falla por rotura, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué dice? Rotura plana, ¿no? Se tienen que dar estas condiciones para que falle un talud por rotura plana. Ya la dirección de la discontinuidad dice debe estar a menos de 20 grados de la dirección de la superficie del talud. Claro, si es que ustedes dejan su talud con una cierta inclinación y si su discontinuidad tiene casi la misma inclinación o menos de 20 grados, pues casi paralela, entonces va a tender a fallar, ¿no? O sea, si ustedes dejan ese talud con esta inclinación y si su discontinuidad, mire, están dejando paralela prácticamente la discontinuidad a lo que es la inclinación del talud, entonces esto fácilmente se va a deslizar hacia abajo, toda esta carga.
Por eso generalmente que la inclinación del talud tendría que ser más tendida, que haya un mayor ángulo, mayor a 20 grados, ¿no? Aquí tendría que estar, ¿no? De esta manera, la inclinación del talud más tendido, eh, así se tendría que ir definiendo la perforación, ¿no? Para que quede más tendida esta parte del talud, cosa que estas rocas tengan mayor ángulo de 20 grados, entonces no tiendan a deslizarse, como en este caso está paralelo. Entonces, Sí. Disculpe, en hola. este tipo de taludes inclinados, ¿cuál sería el porcentaje de que llegara a deslizarse? ¿Existiría un mayor porcentaje o menos? Me dice de la posibilidad de deslizarse, me dice el porcentaje de la Sí, sí, sí. posibilidad, de cuánto. Miren, si ustedes se encuentran con un talud y ven de esta manera, estoy seguro de que este talud va a fallar, ¿no? Va a deslizarse, como les digo, porque miren, está paralelo, ¿no? O sea, no hay nada que le tranque aquí y esto puede bajar por acá, como les decía. Y si ustedes ven, van con un criterio, ya como les estoy recomendando que vayan con criterio, y si ven de que esta roca ya esté más tendida, ¿verdad? Hasta aquí, y que esta discontinuidad esté más parada, les podría decir, cuando ya vamos a tener una pizarra luego. Entonces, miren, si estaría la más tendida esta roca y esta discontinuidad más parada, entonces no va a fallar esta talud. ¿Ya? Entonces, generalmente este tipo de taludes, si te doy un porcentaje, tienen un alto porcentaje, una alta probabilidad de fallar, puesto de que basta de que y se infiltre humedad aquí, ¿verdad? Por la cabecera del talud, o llueva, todo eso, no se los puede contener, por más que dejen la inclinación que les digo. Tienen harto grado, harta probabilidad de fallar por el tema de que toda la carga está aquí arriba, y si el material de relleno entre discontinuidades es un suelo que se va a hinchar, entonces definitivamente eso mismo empuja, pues, ¿no? Al cambiar de volumen a los estratos, a los bloques que están arriba, entonces falla. Este tipo de suelos se ve harto en lo que es, no sé si conocen los que, bueno, los que están son de Sucre y los que van hacia el lado de Monteagudo. Hay una falla grande en el Pisco, si han visto, tal vez alguno conoce por allá. Hay una falla grande en el Pisco que se trata de este tipo de falla, ¿no? Una falla planar, porque justamente se encuentra esta roca y bueno, pues no están realizando las perforaciones, que es las voladuras eh, óptimas para que se pueda estabilizar ese talud. Y aparte es grande, ¿no? La roca, el macizo rocoso pasa de una vía, una plataforma a la otra y a la otra. Entonces es complicado trabajar con este tipo de talud. Se tiene que mover a grandes volúmenes de roca si se lo quiere estabilizar. Ya, señores, entonces me parece excelente. Como les decía, tal vez hay algún nuevo, siéntanse en toda la confianza de interrumpir, de preguntar. Vamos a tratar de disolver todas sus dudas. Si tienen más dudas, planificamos, ¿no? Evaluamos, coordinamos. Nadie es perfecto. Si nos falta algo, entonces nos comprometemos para investigar más y decir, ya esto había sido así, ¿no? Para eso es la ingeniería, es bonito, les cuento este rubro. Entonces, bueno, de que se vaya así contagiando nuestras dudas y demás. Entonces, continuemos, ¿no? Aquí hay otro talud, miren, también con rotura plana, pero este por la altura, bueno, no, y la discontinuidad es larga, miren, la inclinación del talud también es bueno, entonces este, por ejemplo, a simple vista no va a fallar, esto ya está estabilizado, ¿no? Talud. Pero bueno, por acá tendría que más o menos darse la falla, ¿no? Si es por falla planar. Y esas son las rupturas en cuña que les decía, ¿no? Y
se desliza a lo largo de dos discontinuidades, como les decía, que forman un ángulo oblicuo. Aquí ya se necesitan dos discontinuidades para que generen la falla en cuña, ¿no? Una, dos discontinuidades, ¿no? Y por ahí es donde evacúa el material de relleno, se evacúa o se hincha y genera de que esta parte en forma de cuña se deslice, ¿ya? Y se dé la falla por rotura en cuña. Entonces, generalmente está dado por esta línea de intersecciones, como dice, ¿no? Miren, así más o menos es un talud de una falla en cuña. Aquí se puede ver de otra manera. Ya, miren, la dirección de las discontinuidades, ¿no? Entre ellas, miren cómo se genera una forma de cuña y dice que el buzamiento de la línea de intersección debe ser mayor que el ángulo de fricción promedio de la superficie. El buzamiento, hacia dónde va a caer, ¿no? Pero bueno, esos ya son conocimientos más profundos que se tiene que tener. Sin embargo, es evaluar bien, ¿no? El diseño en base al cual vamos a hacer el plan de voladura para ver cómo más o menos, bueno, a veces realmente hay que tratar de volar, ¿no? Dependiendo la escala de este talud, ya pues con perforación, con movimiento de tierra mecánico se podría sacar esto, ¿no? O sea que no es muy alto, con la misma excavadora se podría hacer caer esto, o tojear, como se dice en términos vulgares, cosa que se pueda hacer caer esto por volteo, ¿no? Estas rocas, y de una vez tal vez aquí fracturar estas rocas para poder hacer caer de una vez todo y estabilizarlo. La falla por volteo, entonces. Y estábamos hablando de las fallas por volteo también. Y ya entonces la falla por volteo se da de esta manera. Generalmente los que voltean son los bloques de arriba, ¿no? Los de abajo generalmente tienden a deslizarse. Entonces ahí ya nos da una idea. Si tenemos una conformación como esta en perfil, ¿no? Pues para ir viendo, ¿no? De cómo vamos a ir detonando, ¿no? Para que vayamos creando la inclinación del talud. Si todo esto va a fallar, entonces lo estabilizamos mejor de esa manera. Hace harto. Miren, yo los diseños les cuento que no se contienen. Sería lindo tener un diseño de estabilización de talud, digamos, en roca, que ya te den la inclinación del talud, la altura del talud, que se haya hecho un diseño, ¿no? De estabilidad de talud de acuerdo a su factor de seguridad, de acuerdo a la vía. Pero no, en proyectos, por ejemplo, en el que estoy yo, no, en el diseño final no contiene diseño ni nada, no. Uno tiene que estar viendo generalmente, tomando las alturas de los taludes eh, y la inclinación que generalmente en rocas se puede trabajar con un talud vertical, ¿no? Como les decía, si se trata de una roca buena. Eh, a ver, están levantando la mano. Milton Reinaga, eh, puede, Ingeniero, sí, una dígame. consultita, disculpe, respecto al tema. ¿Qué pasa cuando en algún tramo o en alguna progresiva existe un talud muy accidentado y en las especificaciones técnicas o en el documento base de contratación que manda tanto ya sea gobernación o la entidad que está licitando la obra, se tienen volúmenes excedentes por el tema mismo de que son elevados estos taludes y posiblemente en su topografía no hayan tenido un acceso real para tomar exactamente cómo es, ¿no? ¿Cómo se procede en ese sentido, ingeniero? ¿Hay alguna cláusula que diga que sí se van a modificar los volúmenes reales en su momento? Gracias. Está bien.
Está bien, gracias por la consulta. A ver, generalmente en campo, o sea, en práctica es distinto, ¿no? En la ejecución, puesto de que en el estudio a veces lo hacen con levantamiento topográfico, a veces hoy en día hasta con drones, ¿no? Hasta con Google Earth, a veces se verifica todo eso. Entonces, en campo se va generando ya planillas como estas, aquí sí está justamente. Entonces, donde ya se va clasificando el volumen ejecutado real, ¿no? Una cosa es en el diseño, ¿no? Para cierta progresiva, como decía el colega, de que exista un macizo rocoso que esté trabajando, eso está en el estudio. Puede que para ahí hayan eh, considerado un volumen de roca del 30% y el resto común, digamos, ¿no? 70%. Entonces, pero ya en, en la fase de la ejecución, lo que se va haciendo es, bueno, ¿no? En base al material, a personal especializado en lo que es geotecnia, se vaya haciendo lo que es la clasificación real del suelo en base a lo que se ha ido viendo en la ejecución, ¿no? La ejecución misma, se clasifica el suelo y se va categorizando de esta manera, ¿no? 10, 90, 30, 70, 0, 0, dependiendo, ¿no? Entonces, cosa que esto ya se va modificando por su presión unitaria. Entonces, para eso es muy importante, por eso es que les había mostrado las fases del proyecto, que es muy importante llevar un control, ¿no? Ir llevando un control periódico de la obra ir haciendo unos balances periódicos, cosa que ir viendo de que no estemos excediendo el 10% con un contrato modificatorio y un 5% con una orden de cambio, ¿no? Que se pueda todavía exceder en el presupuesto, puesto de que si nos excedemos de ahí, pues ya no se va a poder, ¿no? No nos va a faltar presupuesto. Entonces, esa es la manera más o menos. Y estoy de acuerdo contigo de que se da esa situación en campo. Es muy distinto a lo que está en el estudio, en el diseño. A veces se corrige el diseño también, hasta el diseño geométrico. Por ejemplo, nosotros estamos en esa fase ahorita para el reinicio de actividades. El lunes se está haciendo un ajuste en el diseño geométrico, se va verificando rayas de curvatura y demás, ¿no? Pendientes, todo eso. Entonces, como les digo, se tiene que ir llevando un control de la obra adecuado, ya racional, y se tiene que trabajar con gente especialista en geotecnia. No sé si he respondido su pregunta o tienen alguna duda más. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Entonces, continuamos. ¿Alguien más tiene alguna consulta o algo? Ya, entonces continuamos. Entonces, miren, en este tipo de taludes más o menos, ¿no? Se van dando este tipo de fallas por volteo. Generalmente son los que se tiene discontinuidades horizontales, ¿no? Paralelas al eje, más o menos, que tienden a voltearse por volteo, volteo. Y lo que es la falla circular. Esto ya es la última, el tipo de falla que habíamos mencionado. Como les digo, generalmente se da en lo que es los taludes altamente fracturados, ¿no? Los macizos rocosos altamente fracturados que ya tienden a fallar como suelo granular con esta forma, la superficie de falla. Para suelos existen, ¿no? El GeoSlope, el GeoStudio para hacer
diseñitos. También para rocas existen aplicaciones, cuentos, programas. Entonces, acabando ya de hablar de lo que es fallas, las fallas de los taludes, ya hemos hablado de lo que es el macizo rocoso y demás. Y les hago un resumen aquí de cómo más o menos ustedes tienen que caracterizar su talud en roca, si se van en unas progresivas, ¿verdad? Y ustedes encuentran un talud para trabajar, más o menos esto es el esquema que tienen que seguir para poder un poco tener una idea de cómo es el comportamiento geomecánico de ese talud, ¿no? Lo principal es recopilar información. Recopilación de la información disponible, mapas topográficos, geología, estudios anteriores, ¿ya? Entonces, la geología es muy importante. Como les dije, la geología es muy importante, pueden haber fallas geológicas, ya que más que ser superficiales pueden ser geológicas. Tenemos que buscar estudios anteriores que hayan habido tal vez, de cómo está el comportamiento. No es de meterse más a perforar, ¿no? Cualquier talud y a detonar, como les decía. Más allá de cuidar el tema ambiental, en seguridad industrial y demás, es también a tener mucho en cuenta el tema técnico, ¿no? Ya trabajos de campo, entonces, y en campo, ya una vez realizado esto, lo que se tiene que hacer es identificación del tipo de roca. Ya les he dado los parámetros, la forma de identificar, de cómo clasificarlos, ¿ya? Observación de afloramientos, ver más o menos si hay discontinuidades que están en afloramiento, por dónde está, entonces eso nos da una idea de por dónde más o menos el talud falla, ¿no? Por dónde más o menos el talud va a querer fallar y cómo se podría proceder a trabajar o a mejorarlo. Toma de muestras de roca. El toma de muestras de roca ya se puede hacer por sondeos, por distintos procedimientos, ¿no? A ver, me voy a dar un espacio para mostrarles eso, cosa que en esta clase se acabe todo lo que es ver de lo que es los taludes, para que ya mañana empecemos con lo que es la voladura como tal, las propiedades de las voladuras. Y bueno, determinación de la compresión uniaxial de la roca mediante el martillo Smith, martillo de geólogo, los ensayos de laboratorio. En laboratorio lo que se tiene que hacer, como ya les había mencionado antes, el RMR se puede determinar en laboratorio considerando esos parámetros que les he mostrado, la cohesión y la fricción. El conteo de discontinuidades, determinación de familias, como les había dicho, ¿no? Se tienen que contar las discontinuidades, si son muchas ya establecerlo por familias para tener una idea. Las familias principales y tipo de falla que ocurre en el talud y el tipo de falla. También que ya hemos hablado de que se pueda dar, ustedes ya tienen una idea. Una vez teniendo eso, ya se pasa a lo que es la determinación del ángulo del talud, de soporte óptico. Con todos estos datos se define ya, ¿no? El ángulo de talud, como les había hablado antes, y en base a esto, bueno, ya ustedes también pueden definir cómo proceder a trabajar más o menos el tema de la voladura, determinación del ángulo del talud por el tipo de roca. Y finalmente prevenir la caída de bloques sueltos mediante medidas de estabilidad. Ya entonces, eso es el procedimiento a seguir. Para esto existen, para estos datos de campo y los ensayos en laboratorio, existen algunos modelitos, ¿ya? O mejor dicho, existen ensayos con los cuales se pueda trabajar. Voy a tomar un resumen del ingeniero Durval Párraga, que ha sido docente en uno de los posgrados, donde nos hablaba de este tipo de sondeos, de este tipo de ensayos que se puede hacer en tema de rocas, ¿ya?
les mostraré. Esto de los ensayos geofísicos es lo más recomendable, pero veamos un poquito de el tipo de ensayos que se puede optar. Ya rapidito vamos a ver esto, o sea que dejamos bien claro el tema del tipo de los taludes en los que vamos a trabajar. Miren cómo saca las muestras, ¿no? Es muy importante, como les digo, caracterizar las rocas. En el área petrolera usan harto ese tipo, ¿no?, de estudios geofísicos, sondeos hasta más de 100 metros, 150 metros hacen ellos para el tema del rubro al que se dedican. Quiero ver desde dónde están los tipos de ensayos. A ver, veamos. Ensayos geotécnicos, ¿no? Entonces, para sacar este tipo de ensayos, ¿ya? Existen, miren, aquí está, los ensayos dice que se pueden usar, dice, para identificación de un talud, ¿ya? De un talud, no solamente en roca, que estamos hablando aquí. Por eso estamos diciendo que se puede sacar muestras en calicatas, esos son para taludes en suelo, no nos interesa. Sondeos mediante perforación mecánica o manual, esto sí, esto ya se aplica en roca, ¿no? Esto se aplica en roca. Ensayo in situ, ¿no? Penetración también, y ensayo geofísico. Estos ensayos físicos, lo que yo al final les voy a llegar a recomendar, si algún momento tendrían la oportunidad de hacer ensayos siempre en sus macizos rocosos en los cuales van a trabajar, lo primero que se tenga que hacer, que se haga, es un ensayo geofísico para tener una idea de acuerdo a la velocidad de las ondas y demás, de cómo más o menos es, porque no se ve, ¿no? O sea, un talud alto, imagínense, no se ve abajo cómo está el comportamiento, no se ven siempre las discontinuidades. Entonces, con ese ensayo geofísico podemos tener una idea, y cosa que en donde más deficiente se encuentre el área, el talud, ¿ya? En base al ensayo geofísico, recién se aplican lo que son los sondeos, porque esos sondeos son caros, ¿no? Y generalmente estos sondeos para rocas se tienen que hacer mediante eh, rotación por diamantina. Entonces, esos son sondeos que vamos a ver ahorita que son caros. Entonces, solo se tenga que hacer donde este ensayo geofísico arroje que sea necesario para caracterizar a ese talud, saber su grado de fracturación, resistencia de la roca, su RQD, su RMR. Entonces, las calicatas, no, esto se hace en rocas, como les dije, ¿ya? Rocas, bueno, una calicata es como hacer un estudio con una carretera, ¿no?, de 1.5 metros, se hace. Las calicatas se puede hacer a lo que se pueda ejecutar, ¿no? A lo que pueda una persona estar cómoda, dependiendo si el suelo es deleznable o no. O sea, si es un suelo granular, no, pues no peligroso que ocurra aquí un entierro del personal, del encargado de estación de la calicata. Las ventajas de esto es que se puede, ¿no? Se tiene espacio, se puede tener una interacción directa con el tipo de suelo que se está haciendo. Si se encuentran rocas, ¿no? Miren, se puede, o piedra, se puede ya ir viendo de cerca cómo está el grado de fracturación, qué porcentaje se tiene, ¿no? Calicatas. Desventajas, ¿no? Profundidad limitada, difícil de ejecutarlas en pendientes muy empinadas, en terrenos extremadamente deleznables, necesita intibado, claro, ¿no? Si no va a caer encima de la misma gente. Peligroso en relleno sanitario con gases tóxicos, paredes inestables en presencia de agua. Las trincheras que, bueno, son como calicatas pero largas, ¿no? Que también, eso es para suelo. Ahorita vamos a ver. Estos ya son vía para rocas, ¿no? Perforación. Dedos mediante perforaciones mecánicas o manuales. Eh, Perforaciones con barrenos, generalmente. Existe
tipo de perforación con barreno. Tenemos que definir bien, ¿no? Con tipo de terreno. El nivel freático es muy importante para elegir con qué tipo de perforación vamos a hacer. Existe la perforación por lavado, perforación por percusión que va con golpes, y la famosa perforación por rotatoria con diamantina que les dije. Yo recomiendo esto: es hacer primero un ensayo geofísico, luego esta perforación diamantina no se requiere. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí son las perforaciones. Estas perforaciones, ojo, estamos hablando de perforaciones para sondeos, no para posteriormente sacar muestras. También se puede usar barrenos motorizados, dice. Están algunos de los barrenos que se puede usar. Em, Seguimos viendo el tema. Es por lavado, es que tiene también estas máquinas existen en Bolivia, les cuento, ¿no? Para pues, alto usan en su petrolero y demás, que se puede, ¿no? Existe un proceso de que donde el agua infiltra y genera una especie de ablandado y removido, ya mientras se está perforando, entonces va lavando y va generando desgaste, ¿no? El agua sabemos que es mm, bien erosionable, se podría decir, al suelo, es consumo rápido. Esos son los que son por percusión combinados, ¿no? Existe también esta es la rotación con diamantina, miren. A ver, veamos esto de detalle. Utiliza un conjunto mecanizado de penetración, extracción y rotación. Miren, penetra, extrae y rota. Entonces, esto nos interesa alto para sacar la muestra, ¿no? Para saber qué tipo de macizo rocoso estamos, como les decía. Entonces, miren, luego se tiene tiene un sistema para la recolección de muestras de forma continua, suelos y rocas. Eso es lo bueno, ¿no? Esto va a continuar, pilla roca, continúa por el tema de la rotación con diamantina, pilla suelo, continúa. Entonces, de todas maneras, generalmente es para, si se va a usar con diamantina, entonces sí es para rocas, ¿no? La ventaja de esto es que se puede hacer inclinaciones, ¿no? Porque no siempre se van a hacer los sondeos. Si tal vez tiene discontinuidades, no lo vas a hacer la perforación o el sondeo paralelo a las discontinuidades, ¿no? Lo que se quiere es justamente caracterizar el grado de fracturación, la distancia entre una discontinuidad y la otra, el espaciamiento de las discontinuidades. Entonces generalmente se tiene que hacer perpendicular a lo que son las discontinuidades para que se vaya atravesando con el sondeo todo lo que se pueda, ¿no? Caracterizar en el macizo rocoso. Aquí está más o menos la cabeza de la diamantina. Entonces, sondeo mixto es un método de investigación geotécnica que combina el sondeo mediante percusión para tramos en suelo y sondeo a rotación con diamantina para tramos en roca. Existe, dice el mixto, miren, de percusión y rotación. Equipos que seguramente estos no los conozco, seguramente eh, a percusión avanza cuando se trata de suelo, y cuando pilla roca, bueno, ya se aplica la diamantina y se aplica rotar. Entonces, les parece interesante, ¿no? Pero bueno, este es el equipo que se usa para la rotación con diamantina. Bueno, equipo grande, bueno, no sé, para realizar lo que son solo los sondeos. Entonces podrán entender ustedes la magnitud o la importancia que tienen estos trabajos
estos trabajos en roca, taludes en roca, de acuerdo al tipo de proyecto. Bueno, para el tema petrolero eso es muy importante, por eso ellos en el estudio, en la inversión diferida, que les había hablado que es la inversión diferida en los estudios, ¿no? Ellos invierten alto, ponen alta plata para tener ensayos justos, reales, con datos reales, todo eso para proceder. Entonces sería lindo, ¿no? Que para nosotros también vayan a aplicarse o a construir un mejoramiento, una apertura de camino, se tengan, ¿no? Los sondeos, tengan los estudios, todo eso, pero no ocurre eso en la realidad, ¿no? Casi prácticamente no se ve eso. Eh, Vamos como podemos, nos enfrentamos al terreno y tenemos que aperturar. Generalmente pasa eso con las alcaldías, convenios que se agarran. Bueno, pues para eso es que les estamos dando aquí unos conocimientos generales respecto a los taludes, todo eso para que tengan los recaudos correspondientes. Miren, así se extrae entonces la roca, ¿no? Así que las muestras así se van extrayendo. Esto generalmente ha sido en suelo granular, donde pueden ver, miren, se va sacando. Esto a rotación con diamantina, miren, así va sacando la roca, ¿no? De aquí facilito calcular el RQD, ¿no? Como les dije, tienen esta longitud total, tienen la longitud de los segmentos mayores a 10 centímetros, estos no entran, entonces se divide por 100 y se tiene el grado ya más o menos el RQD para estimar, ¿no? El tipo más o menos de macizo rocoso. Aquí se ve más o menos el procedimiento que están haciendo un sorteo, ¿no? Con una dirección inclinada, más o menos. No, y esa es la ventaja que se decía, ¿no? De que con este equipo se puede realizar eh, sondeos de esa manera. Se puede variar la dirección. Aquí está el que es el para rotopercusión. La perforación sónica. Mira cómo se va encontrando, ¿no? El tipo de suelo de acuerdo a las muestras. Generalmente son tipo de muestras inalteradas, ¿no? Que nos sirven para caracterizar resistencia y deformabilidad, ¿no? El tema de que lo que nos interesa en taludes, ¿no? Resistencia al corte, el ángulo de fricción del suelo. La recolección de muestras, como les decía, les mostraba, así más o menos se van las muestras. Si son suelos granulares, obviamente van a ser disturbados, ¿no? Son suelos o macizos o rocas, o macizos con alto grado de fracturación van a ser muestras disturbadas. Que si tú sacas este confinamiento, no se van a disturbar, ¿no? Muestras. Y las no disturbadas, bueno, eh, más estables, con roca matriz más sólida, con menos discontinuidades. Colección de muestras. Seguimos. Bueno, esto está más o menos calicatas para no disturbadas. Miren, lo que se hace es más o menos una serie y se saca, ¿no? Un bloque de muestra inalterada. Bueno, sí estamos alterando aquí la presión del suelo, todo eso, pero generalmente su composición aquí, ¿no? Recolección de muestras. Ahorita vamos a llegar a los ensayos geofísicos. Sí, los ensayos. Ahí están los sondeos geotécnicos, ¿no? Geotécnicos y ahorita vamos a ver los geofísicos. Sí, distintas, la penetración de Becker.
y los geofísicos. Los sondeos geofísicos permiten una rápida evaluación del subsuelo, como les dije. Sí, y bueno, o sea, se puede hacer rápido, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un laboratorio certificado, todo eso, bueno, les encargan todo eso, tal vez para un estudio, y dices, bueno, esto no para tener una idea, y se puede hacer rápido. Cubren extensas áreas, ¿no? Se puede utilizar el equipo y demás, y cubrir grandes áreas, económicamente competitivos, obviamente no. Se cubre grandes áreas y son económicos, pero te dan una idea general, ¿no? No es para quedarse con solo esos estudios, esos sondeos. En zonas sísmicas permite clasificar las unidades geotécnicas de acuerdo a normativas sísmicas. Se recomienda que sean complementarios a los métodos de exploración convencional. Miren, complementarios, dice. Claro que son complementarios, pero yo recomiendo que primero se hagan estos para tener una idea. Mira, aquí dice, pues, también puede ser utilizado para explorar grandes profundidades. Como les decía, profundidades de 100 metros, 150 metros, se puede sondear, tener una idea con estos sondeos geofísicos. Se puede tener una idea con eso y bueno, posteriormente ya no pasamos con diamantina o donde requiera, ya como les había dicho. Esto no lo vamos a ver. Entonces, miren el método geofísico con prospección sísmica, ¿no? Las ondas sísmicas son las que se transfieren, ¿ya? Velocidad de las ondas elásticas, refracción. Entonces, generalmente es donde más rápido pasa, la mayor es la velocidad de la onda, entonces quiere decir que está en un suelo con características deficientes. Entonces, ahí es donde se podría tal vez analizar, considerar de que se puede hacer los sondeos para considerar más o menos qué tipo de suelo hay, o sea, qué tipo de macizo rocoso es, su grado de fracturación, todo, ¿no? Para que podamos tener una idea de la peor condición que tenga el macizo. En la dirección de la onda hay que tomar en cuenta también, ¿ya? Bien. Se está haciendo también campo, como pueden ver, y eso es. Entonces, por ahora, aparte ya no, otra vez me estoy pasando de lo planificado. Entonces, por ahora quisiera que ahí, con esa idea clara de lo que son los macizos rocosos, podamos quedar, ya, para que ya el día siguiente, el día de mañana, de acuerdo a nuestro contenido, perdón, nuestro contenido, ya podamos ver lo que es el tema ya de la voladura misma, ¿no? Tipos de voladores explosivos, mañana vamos a ver todo eso, la energía de detonación, todas esas cosas, y ya el tema de la cosa que nos vamos a guardar netamente, bueno, mañana ya vamos a hablar de todo lo que es la profundidad de perforación, diámetros, todo eso, cosa que para la última semana nos vamos a guardar ya el arma, la definición del plan de voladura y demás, y para la clase práctica, bueno, estaríamos ya interactuando directamente con los materiales, con los explosivos, con los taludes. Sería interesante que puedan ir al proyecto, ahí vamos a ver todo tipo de los taludes con alto grado de fracturación, bajo, medio. eh, Se va a ir a ver harto en campo, ¿no? Cómo esos taludes la infiltración del agua, todo eso van o sea, adecuándose, recién estabilizándose también, porque no siempre son
roca maciza, ¿no? Como les he demostrado en esta presentación. Ya, señores, entonces nos estaríamos, si no tienen algunas dudas, eh, díganme si tienen dudas, preguntas al respecto. Estoy presto a responder. Y si no, estaríamos viendo, ¿no? El día de mañana. Bueno, como mañana no voy a tener problema, no voy a estar temprano, ya conectando y demás. ¿Qué dicen, Inge, ¿cómo está? señores? Inge, Sí, Inge, solamente para recordarles a los participantes que tienen que estar mañana para que puedan dar instrucciones para la clase práctica, ¿no? Es importante que estén mañana. Les pedimos por favor que estén presentes para que se pueda recomendar cómo tienen que hacer para hacer seguimiento a la clase práctica. Por favor, seguramente ya mañana veremos los horarios, ya en coordinación con el docente, y ver también qué es lo que van a trabajar el día de la práctica, ¿no, Inge? Necesito nada más, Inge, por favor, para que tomen en cuenta ellos. Ya estaríamos cumpliendo con el horario y mañana también a partir de las 8 de la mañana, como el anterior fin de semana, estaríamos ingresando nuevamente para que puedan culminar con lo que es la clase teórica virtual, estimado Inge. así es, licenciado. Para la penúltima clase, ¿cómo estamos considerando? La siguiente semana va a ser presencial. Eso, bueno, a ver, tendríamos que definirlo, depende de usted, yo estoy presto para que ya podamos mostrar ahí los materiales, todo eso, o lo hacemos nomás virtual y el sábado ya se va a ver netamente de interactuar con los materiales y demás. Sí, exactamente. El día de mañana vamos a tomar en cuenta cuántas personas están dispuestas a poder hacer la clase presencial. Ahora, si es que no hubiese la participación por el tema de distancia, tal vez muy pocas personas van a hacer la práctica, en este caso la clase presencial, ¿no? Porque hemos quedado en el grupo que íbamos a tener una clase presencial para que puedan ver el tema de lo que son los objetos y manipularlos, ¿no? Para el tema de los explosivos y demás. En el caso de que no hubiese muchos participantes, puesto que están en campo o tal vez están en otras ciudades, solamente se va a considerar el tema de la clase virtual. Obviamente que vamos a grabar la clase, ¿no? Como usted dije, donde va a poder Ujú. mostrarnos cuáles son las características y bondades. Pero el día de mañana también quedaremos en eso para ver cuántos se pueden apersonar para el tema de la clase presencial, ¿le parece? Está bien, licenciado. Entonces mañana Sí. hacemos Sí, si no más o hubiese el menos. quórum, entonces podríamos trabajar directamente con la clase virtual y el día sábado en la mañanita, como habíamos anticipado, para irnos ya a campo y ver cómo va a ser el trabajo de lo que es seguramente ya nos mostrará en campo cómo es el tema de las perforaciones, el tema de lo que se decía, el tema del campo como tal, ¿no? Hay seguramente terrenos rocosos, semirrocosos y demás, que nos va a poder explicar también con mayor precisión en campo, Inge. Así es, ahí ya vamos a llevar algunos equipos también de medición de discontinuidades, demás cosas. Entonces, a ver, ojalá que puedan participar la gran mayoría y bueno, por eso es importante, yo les preguntaba el grado de instrucción, el conocimiento que tienen, las experiencias, todo, para ver más o menos el enfoque que lo vamos a dar, ¿no? El tema, porque quizá tengo entendido que uno de los participantes me ha explicado de que aún es estudiante. Él, por ejemplo, tal vez no ha interactuado hasta ahora con materiales como estos. Entonces, eh, él ahí ya va a poder conocer, va a manipularlos y demás. Hay gente que seguramente ya está más avanzado, que ya tiene experiencia, trabaja en este campo, pero sin embargo, tal vez no, algo siempre está aprendiendo, ¿no? En este curso, con el tema de los parámetros a tomar en cuenta además. Entonces, les invito a que puedan organizarse, ¿no? Tratar de participar. Va a ser muy interesante. Ahí va a estar gente también de la misma institución que va a estar presto a ayudarles a armar mismo, preparar los hijos, todo eso, ¿no? Entonces, ojalá puedan participar, señores, y coordinen entonces, y licenciado le encargo, entonces estaría haciendo una lista preliminar más o menos para ver con quién nos vamos acá. Exacto, Inge. Y nos estaremos quedando entonces directamente mañana, Inge.
estamos en contacto. Gracias a los participantes por estar también participando, ¿no? De forma activa, siempre. Es importante aquello. Mañana nos vemos a partir de las 8, Inge. Que pase muy buena noche. Igualmente, licenciado, y todos los participantes. Buenas noches. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Buenas noches.